Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 de cables suspendidos o colgantes, con los integrantes de Mauricio Briceño, Hansel Soto, Rolando Guevara y mi persona, Mariana Costa. Siguiente. Siguiente. Este, en esta investigación se estudia la resolución de ecuaciones diferenciales, que es una disciplina muy amplia, compleja y profundamente enriquecedora. Desempeña un papel fundamental en el presente proyecto y se enfoca en un puente colgante, su esencia, y tiene una tarea fundamental, que es conectar a dos puntos. Siguiente. Le cedo la palabra al compañero. Hola, buenas noches. Bueno, como problema de investigación, podemos detallar que la humanidad busca superar las barreras naturales que limitan el tránsito y la conectividad. Se puede decir que una de las soluciones más ingeniosas que se han concebido para superar estas barreras son los puentes colgantes, y es que estos ingenios no solo conectan áreas geográficamente separadas, sino también son testigos de la capacidad humana. Como podemos ver en el texto, los puentes colgantes son dependientes de cables suspendidos y estos se encargan de soportar y distribuir la carga del puente. Los cables también influyen en la capacidad de carga y seguridad de quienes lo transitan. A pesar de su importancia, existen vacíos en nuestro entendimiento sobre el comportamiento de estos cables en diferentes condiciones y contextos. Podemos decir que estas lagunas las podemos traducir como riesgos potenciales, ya que un mal diseño o malos mantenimientos en los cables pueden conducirnos a fallos desastrosos. Por otra parte, con base en la historia, se percibe una evolución en las técnicas y materiales utilizados, que nos llevan a una comprensión matemática y física de las fuerzas en juego. Las ecuaciones diferenciales ofrecen herramientas poderosas para modelar y entender el comportamiento de los cables suspendidos bajo diversas condiciones de carga. Siguiente, por favor. Ok, ahí está. Bueno, con base a esto podemos realizar estas preguntas. ¿Hasta qué punto se han explotado estos conocimientos matemáticos en diseños y análisis de puentes colgantes? ¿Y qué lecciones se pueden extraer de la historia de la construcción de puentes y cómo se pueden aplicar a los desafíos contemporáneos en la ingeniería y la arquitectura? Bueno, responder estas preguntas es fundamental para mejorar la seguridad y eficiencia, así como para inspirar el diseño de futuras estructuras. En este contexto surge la necesidad de una investigación que aborde estas cuestiones, combinando el análisis matemático con una perspectiva histórica y metodológica, con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas en los desafíos actuales y futuros en el ámbito de los puentes colgantes. Le cedo el paso a mi compañera. Siguiente. Siguiente. Ahí está el objetivo general. Nuestro objetivo general es realizar un análisis matemático utilizando el conocimiento adquirido en ecuaciones diferenciales, consultando la historia, consultando sobre la metodología de los cables suspendidos con un enfoque particular en su aplicación en puentes colgantes, con el fin de aprender, describir su comportamiento y evolución a lo largo de la historia o posible construcción. Como objetivo específico número 1, tenemos investigar y documentar parte de la historia de los cables suspendidos y puentes colgantes desde sus inicios hasta la actualidad, identificando importantes desarrollos tecnológicos, su impacto en la ingeniería y en la sociedad. Como objetivo número 2, confeccionar un modelo matemático que describa de manera acertada el comportamiento de un cable suspendido bajo diferentes condiciones de carga y suspensión, centrándose en la representación matemática de la parábola o cateriana. Y como objetivo específico número 3, tenemos analizar y evaluar las aplicaciones prácticas de los cables suspendidos en la ingeniería moderna, con un ligero enfoque en la construcción, diseño de puentes suspendidos. Siguiente.
Siguiente. Tenemos que, ¿qué son los cables suspendidos? Son cables considerados uno de los elementos esenciales para cualquier forma estructural en el área de ingeniería y arquitectura. Son elementos flexibles debido a que sus dimensiones transversales pequeñas en relación con su longitud, logrando así una mayor resistencia a las tensiones que es sometido. Siguiente. Algunos tipos de cables cargas. Cable sujeto a cargas distribuidas, cable parabólico, cable en forma de cateriana, cables de cargas concentradas. Esas imágenes que insertamos son representación en cada tipo de cable de cargas. El desarrollo del problema. El cable principal es el elemento básico de la estructura resistente del puente colgante. Su montaje debe salvar el vano entre dos torres y para ello hay que tenderlo en el vacío. Esta fase es la más complicada de la construcción de los puentes colgantes. Siguiente. Bueno, mi nombre es Hansel. En este momento vamos a explicar un poquito de la ecuación que vamos a utilizar. En la imagen se detalla un poco acerca de los puntos que normalmente se utilizan para calcular la caída o la parte colgante de un cable. En este texto, que es un poquito extenso, sí se explica bastante bien desde cómo se toma un eje X, un eje Y, se explica cuál sería el punto 1, cuál es el punto 2, se explica qué función va a tener lo que es la W, que es la densidad del cable de la línea dentro de la ecuación, se explica qué es lo que es S, que es lo que es la longitud del arco. En este caso se explica que es del segmento P1 al segmento P2. También se hace referencia a las direcciones, tanto la vertical como la horizontal, que corresponden a los escalares, usando en este caso lo que es el seno y el coseno. Y para el equilibrio, la suma jerárquica de las fuerzas de las direcciones, ¿verdad? Tanto la horizontal como la vertical, usando los ejes X y Y. Entonces, viendo un poquito la ecuación, esta es la sumatoria de la función de X igual a 0, donde la tensión 1 y la tensión 2 del coseno de zeta es igual a 0. Esto nos va a brindar la primera ecuación. Después vamos a hacerlo exactamente lo mismo, pero con la función en y. Simplemente ahora lo que cambiamos es a un coseno menos, ¿verdad? La caída o la curva de la cuerda. Y con esto, despejándolo, vamos a obtener lo que es la ecuación número 2. Después, aquí, usando parte de lo que obtuvimos anterior, vamos a hacer las divisiones correspondientes y sacar la derivada de esta. Y con eso vamos a obtener la ecuación número 3, que es y sobre x, que es igual a US entre T1. Después explicamos un poquito de cómo se obtiene esta parte de la otra ecuación, donde se ve tanto el punto más bajo y cómo la S, ¿verdad? Depende de X, como la S es la longitud del arco del segmento P1 y P2. Eso es con referencial. Entonces, aquí es donde vemos, donde S, esta ecuación basada en los límites de X y de 0, metemos todo dentro de la X para poder despejar. Y aquí es donde empezamos y llegamos a la parte de donde sustituimos la ecuación 3, quedando de la siguiente manera. Esta sería la ecuación completa final. Ahora se deriva de acuerdo a la segunda teorema fundamental del cálculo de la ecuación 3, que nos quedaría de esta otra forma. ¿Ok? La cual la ecuación lineal, la cual es una ecuación diferencial no lineal de segundo orden. Para resolver esta ecuación diferencial se utiliza reducción de orden, que consiste en sustituir y por du, cosas que hemos visto en el curso, y nos da como resultado esta otra ecuación.
Ahora seguimos despejando. Como sustituimos, ahora ya vamos a obtener estas otras dos, ¿verdad? Ahora volvemos a integrar, volvemos a llegar a esta sustitución y ahora lo que vamos a empezar a introducir son datos y ir desarrollando poco a poco cada una. Después aquí volvemos a la parte inicial donde habíamos despejado U, ¿verdad? Donde es Y' y se despeja de la siguiente forma. Y nos vuelve a dar una ecuación de variables separadas, que son estas dos, y volvemos a integrar. Y vamos a ir obteniendo este otro despeje para terminar en esta otra ecuación donde volvemos a integrar, pero ya tenemos estos datos confirmados. Vamos a ver, ya para ahora sí. Al final vamos a llegar a esta otra resolución y vamos a empezar a sustituir la y y vamos a obtener esta como término final. Después obtenemos esta que es la constante 2, ¿verdad? Que la sustituimos y la ampliamos y el cable con late queda definido por esta ecuación final. Y al final esto explica esta caída de que está por acá. Entonces, a pesar de que el procedimiento es largo, para uno es algo difícil de explicar, lo que vamos a tratar de hacer es montar esto con dos ejemplos y mi compañero Rolando es el que nos los va a tratar de dar a conocer o explicárnoslos. Adelante, Rolando. Buenas, más o menos pues tenemos el resultado de referencia uno, que es un cable flexible de peso especial a soportar un puente uniforme como se muestra en la figura. Las dimensiones son como se indican P, el punto mínimo de curva APB, y usando un conjunto apropiado de ejes determine una ecuación para la curva APB. Más o menos tenemos la solución, que es de la curva igual a WS, que eso nos da la tensión 1 igual a la tensión 2 coseno de cita, y la WS igual a tensión 2 seno de cita. Como el peso del cable es constante, pues en este caso la ecuación sería la dy a la 2 entre dx a la 2. Eso nos da que es igual a la curvatura entre la tensión. Como vemos, la U', pues más o menos vemos, o sea, sustituimos, y como la U' es igual a 0 y x igual a 0, sustituimos y vemos que entramos a una integración. Siguiente, por favor. Como vemos, y es igual a 40 y x igual a 0, pues esto es entonces la ecuación de la curva. Más o menos queda por y, que es igual a la q entre tensión 1 por 1 entre 2 por 2, perdón, por x a la 2 más 40, que esa sería más o menos la ecuación de la curva. Siguiente. En el resultado de la referencia 2, pues vemos que este problema, un cable pesa 0.5 libras entre pies, cuelga de dos soportes que están a un mismo nivel y a 100 pies de separación. Si la pendiente del cable en uno de los soportes es 12.5, pues vemos que tenemos que la respuesta A encuentra la tensión del cable en su punto más bajo y la B, pues determinar una ecuación para la curva en la cual el cable cuelga. Eh, Más o menos vemos la ecuación a utilizar, que sería la dy a la 2 entre dx a la 2. Esto nos da igual a la w entre la tensión, raíz cuadrada de 1 más la fracción de y entre dx a la 2. Sustituimos y derivamos y vemos que las condiciones iniciales son x igual a 0 y u 0
sí, U igual a 0. Despejando U, vemos que nos queda, bueno, despegando e integrando, vemos que nos queda pues las condiciones iniciales de Y igual a 0 y X igual a 0. La siguiente, por favor. Entonces vemos que la solución general que describe la forma de un cable colgante, más o menos pues vemos y despejamos, cambiamos valores, vemos como la W es 0.5 libras entre pies y la pendiente 2 entre 5 a una distancia de 50 pies. Se sustituye la ecuación anterior y podemos ver que el 12 entre 5 igual a la función arco seno, que sería una fracción de 0.5 entre la tensión por 50. Más o menos vemos que la tensión, para sacar la tensión 1, pues sería igual a 25.000 entre 1.609 y eso nos da igual a 15.5 libras. Y determinamos que la respuesta A es la tensión es el punto más bajo del cable, pues es de 15.5 libras. Vemos que la B se sustituye los valores obtenidos en la solución general para obtener la curva que describe la forma de adopta el cable quedando en Y igual a 31 cos, la función arco cos hiperbólico, con la fracción X entre 31 menos 31. Paso a mi compañera. En la parte de análisis de resultados, tenemos que los cables principales soportan la totalidad de las cargas. El material de estos es acero, es un material altamente resistente, con esfuerzos de ruptura superiores a 15.000 kilómetros y centímetros cuadrados, que van a proporcionar la rigidez y estabilidad en un puente colgante. Siguiente. Bueno, como parte de nuestras conclusiones, se destaca la evolución histórica de los cables suspendidos y puentes colgantes. El enfoque se centra en documentar de manera exhaustiva este progreso, desde sus inicios hasta la actualidad. Se logra confeccionar un modelo matemático preciso que describe el comportamiento de un cable bajo diversas condiciones de carga y suspensión. El enfoque se centra en la parábola o catenaria. La ecuación diferencial no lineal de segundo orden es una herramienta matemática esencial para analizar la forma del cable colgante. Y por último, se analiza y evalúan las aplicaciones prácticas de los cables suspendidos en la ingeniería moderna, con énfasis leve en la construcción y el diseño de puentes suspendidos. La relevancia del cable principal como fundamental en la estructura resistente al soportar la mayoría de las cargas en los puentes colgantes necesita acero de alta resistencia y flexibilidad adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, para ir finalizando en esta diapositiva, les presentamos la bibliografía de lo que fue nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado. Un saludo cordial de parte de mis compañeros y muchas gracias.